Esta iniciar la conferencia grabación comenzará a grabarse. de la conferencia para también compartirles pues este video y que puedan tenerlo también como una referencia. Les comentaba, tengo 19 años ya trabajando como consultor independiente y pues somos una empresa micro. Somos un equipo de 4 personas que trabajamos pues de manera constante aquí en la organización y tengo un staff de consultores que me apoyan pues en los diferentes procesos que se tienen. Estoy certificado como auditor líder y como Black Belt para los sistemas de Lean Six Sigma. Adicionalmente, acabo de obtener también hace 2 semanas una certificación en World Class Manufacturing que pues ayuda a todo este tipo de procesos. Como parte de un hobby, bueno, pues inicié sobre todo porque tenía pues algunos tiempos libres, la parte del desarrollo de una carrera que para mí ha sido fabulosa, me ha dado muchas satisfacciones, que ha sido pues enseñar a las nuevas generaciones de profesionistas, de ingenieros y de licenciados en administración de empresas a través de una actividad docente. Actualmente tengo 2 actividades docentes. Primero, a nivel de licenciaturas en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en VM Campus Sur, y adicionalmente también con mi nombramiento como catedrático en la maestría en logística internacional y de cadena de suministro en la Ibero de León. Ya estoy confirmado para regresar con ellos y bueno, pues ha sido una experiencia fabulosa. Tengo ya una publicación acreditada como coautor. El libro se llama México en el Mundo y bueno, pues fue publicado por la Universidad de Guadalajara, un trabajo padrísimo con algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues actualmente desarrollo proyectos con diversas organizaciones. Entre ellas está Grupo Rotoplas, Grupo Condumex, Técnica Mineral, Grupo Surfax, Grupo Rusa, William Grant Sons, Flexitec de México, Bandic, en fin, varias organizaciones. Ahorita de las últimas organizaciones así que llaman mucho la atención con las que he estado trabajando es Grupo Tonayán, los que fabrican el matarratas que de repente vemos por ahí, pero bueno, pues han estado trabajando para cuidar sus procesos y que sus procesos en un nicho de mercado muy bien definido pues funcionen. Y parte de esa propuesta de trabajo con algunas de estas organizaciones ha sido esta implantación de este tipo de modelos, de 5S. Este contexto que ustedes ven aquí en esta caricatura, de repente es el contexto, pues a veces no de operación, sino de vida de muchas personas. Y en esta, pues condición, nosotros podemos ver un sinfín de atrocidades que de repente se cometen a nivel de las organizaciones y, como les decía, incluso a nivel de la vida personal. Y ya revisaremos en su oportunidad esta parte de 5S. Este modelo tiene las características de que nos va a permitir vivir con él, pero es un modelo bastante celoso y que requiere, por supuesto, de dedicación, que esa es la parte de repente difícil del modelo. Pero el modelo da muchísimas ventajas que iremos analizando y que por supuesto nos va a permitir pues lograr mejoras significativas. En este contexto, ustedes pueden apreciar condiciones de inseguridad, condiciones causales de riesgos, condiciones en las que, pues si yo quisiera buscar alguna cosa, pues muy probablemente me voy a pasar ahí un buen rato tratando de localizarlas, así como les comentaba que me la pasaba últimamente buscando mis libros, ¿no? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, mi libro de Deming? Pues no sé, estará en este montón, en este otro. No, espérame, eso me genera pérdidas de tiempo, me genera que de repente se me vayan las ideas y por supuesto manipulaciones múltiples que yo tenía que hacer de los montones de libros para estarlos acomodando en otros contextos. Ahora pues ya tengo un contexto diferente y nuevo de operación, que esto incluso me permite darme cuenta si de repente me falta algún libro, como por ejemplo ahorita traigo una situación con mi hijo mayor que tomó unos libros sin mi consentimiento y a partir de que, bueno, pues ya implementé este control, pues inmediatamente me di cuenta de esa condición. A ver, ¿dónde está mi libro? Sobre todo un libro muy apreciado que tengo ahí de Pedro Páramo, que me lo regaló una tía abuela de muy grato recuerdo y que adicionalmente pues está firmado por Juan Rulfo.
esa tía abuela también era de Sayula, al igual que Juan Rulfo, y bueno, pues estaba firmado el libro. Oye, mi libro, firmado de Juan Rulfo. No, tú lo tienes, no, ya revisé y en el sistema que implementé, pues ya me di cuenta de que no está. Entonces, ese tipo de condiciones nos va a facilitar pues la toma de decisiones a través de 5S. Entonces, el modelo. El modelo se denomina 5S porque proviene de 5 conceptos en japonés que inician con la letra S. El primero es seiri o seleccionar. El segundo es seiton u ordenar. Seiso, limpiar. Seiketsu, estandarizar. Y shitsuke, disciplinar. Es decir, convertir esto en un hábito. Ahorita revisaremos cuáles son las connotaciones de estas etapas del modelo, pero veremos que conceptualmente es muy sencillo. El problema no es el modelo. El modelo es muy simple. Lo pueden seguir desde niños en edad de preescolar, que me ha tocado ver incluso algunas aplicaciones bastante interesantes de esa metodología, con niños de 4 o 5 años. Probablemente no conocen estos conceptos, pero lo aplican y entonces viven con el modelo. Ese no es el problema. El problema de repente es que en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, pues este tipo de connotaciones nos genera de repente pues ruido y el poderlo seguir de una manera constante, que eso es parte de lo que señalaba Deming. Uno de los problemas que tenemos de repente a nivel personal y también a nivel de las organizaciones es la falta de constancia en el propósito. Tan sencillo como esto. Inicia el año y empezamos con un montón de propósitos. No, pues me voy a poner a dieta, voy a ir al gimnasio, y ahora sí me voy a alimentar sanamente, ya no voy a irme de fiesta ahí con mis amigos, en fin, sí, una serie de propósitos. Al mes ya esos propósitos se hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque no podemos continuarlos de una manera, pues digamos, congruente. Entonces, este modelo que ahorita lo vamos a empezar a revisar y a desmenuzar, es una técnica que se diseñó en Japón específicamente para Toyota. Fue diseñada por Hiroyuki Hirano y adicionalmente este modelo no fue, pues digamos, un descubrimiento propiamente de los japoneses, sino que tomaron como referencia un modelo que se aplicaba en Ford que se conocía como Kando. Kando significa clean up, arrange, neatness, discipline y ongoing improvement. Una serie de pasos, ¿sí? Primero, de alguna manera, limpiar o separar, arreglar o establecer un cierto ordenamiento, tener pulcritud, tener disciplina y continuar con la mejora. Ese concepto se lo van a llevar los ingenieros de Toyota y lo van a adaptar directamente para el modelo. En México también se le conoce a las 5 S como el modelo de las soles o los soles, porque son las iniciales de cada una de las etapas del modelo. Seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y seguir el modelo. Entonces, hay algunas organizaciones como IBM que así es como denominan, por ejemplo, a sus aplicaciones. Ahora, dentro de la conceptualización de 5S, el autor señalaba que aquellas organizaciones que no puedan implementar este modelo, que es conceptualmente muy sencillo, pues ni siquiera van a poder aventurarse a otro tipo de modelos de mayor escala, como por ejemplo, pues tratar de aplicar una norma ISO 9000 o una reingeniería o pensar en la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. No, pues si no puedes aplicar esto, que es lo más sencillo, pues ni siquiera te metas a otro tipo de etapas. Las 5 S básicamente son el modelo nuclear o la base mediante la cual se van a empezar a implementar cualquier tipo de metodología de mejora. Hay variantes del modelo que se presentan de repente a nivel de adaptaciones en las diferentes organizaciones. Están las 6 S que hablan incluso de un concepto de security, que bueno, pues de repente es un concepto tropicalizado, por así decirlo. Realmente la consecuencia de aplicar 5 S en una organización te va a llevar directamente a conseguir esos ámbitos de seguridad que se buscan. 5S más 1 es otra variante. Se lo utilizan, por ejemplo, en grupo modelo. Tienen las 5S más
uno, o sea, más el individuo que va a participar. Hay otras aplicaciones como 7S de Canon, en el que desarrollaron el concepto de security, una tropicalización también hay de ese concepto de seguridad, y el Seisanteki, que es productividad. Y hay otras variantes como 9S, ¿sí? Donde se incorpora el Shikari, el Shitsokuko, el Seisho y el Seido. Pero a final de cuentas todos son modelos que surgen de este modelo de 5S. Este modelo, entonces, va a tener una serie de objetivos que los vamos a ir asociando y ahorita explicaré de qué se trata cada una de las etapas que componen a este modelo. Ahí tenemos algunos, como por ejemplo reducir costos, mejorar la presentación del área de trabajo, ordenarla, generar más seguridad, aumentar la productividad, mejorar la calidad, controlarla, mantenerla limpia, facilitar la identificación de problemas y la de responsabilidades. Hay otros, facilitar el acceso o retorno de los artículos, la imposición de estándares, reducir desperdicios, mejorar la imagen que se le da a los clientes, en fin. Hay una serie de objetivos y beneficios que se van a empezar a obtener a través de la aplicación de este modelo, que ahorita veremos que conceptualmente es muy sencillo. Pero todos estos elementos que están aquí, ahorrar espacio, ahorrar tiempo, reducir la probabilidad de que materiales se salgan de especificación o se echen a perder, todo esto va de la mano de objetivos muy claros, que a final de cuentas son ganar dinero. Los japoneses no desarrollaron este modelo por ser buena onda o por la búsqueda de la armonía, que son pues elementos que obvio pues van de la mano de este modelo. A final de cuentas van de la mano de ganar dinero, porque las organizaciones o incluso las personas que no se enfocan en este tipo de ámbitos empiezan a perder dinero por esas condiciones. En mi caso, vuelvo a insistir en esta parte de los libros. El no poder localizar una fuente bibliográfica a tiempo, el no saber si la tengo o no, si está disponible, eso me genera de repente pues algunas afectaciones y pérdidas de oportunidades. Oye, y después, ¿para qué lo buscaba? No, pues ya no me acuerdo. Entonces ahí de alguna manera estoy perdiendo pues también recursos. Esta metodología se sustenta en un modelo haciendo una analogía con lo que son los pilares o los cimientos de una estructura. Si estos pilares no se fundamentan bien, entonces la organización pues se va a caer y va a tener problemas en la implementación de pues sus actividades. De hecho, el autor conceptualizó este modelo como una serie de pilares para la fábrica visual. ¿Por qué? Pues porque el modelo tiene esas características que ahorita las vamos a revisar de manera detallada. Los ingenieros de Toyota, específicamente Shigeo Shingo y Taiichi Ohno, identificaron que a nivel de los procesos hay tres tipos de limitantes para la productividad y para la calidad, y ellos las denominaron como las tres MUs, en función de que esos tres efectos indeseables inician en japonés con la sílaba mu. El efecto de Muri o sobrecarga, el efecto de Mura o variabilidad y sobre todo el efecto de muda o desperdicios. Las 5 S va a trabajar muy de la mano de ese último efecto, que es el efecto de muda o desperdicio. El efecto de Muri, ¿qué es? Pues es básicamente cuellos de botella. Lugares en donde se empiezan a acumular excesos de trabajo, excesos de documentos, excesos de trabajo que no se realiza en tiempo y en forma. Esa es la manifestación principal del efecto de Muri o sobrecarga. El efecto de Mura o de variabilidad tiene que ver con aquellos procesos que reciben de alguna manera una serie de entradas, que por cierto esas entradas de repente no son constantes o no son, digamos, semejantes, y que generan de repente el comportamiento, digamos, inestable de los procesos. ¿Dónde lo podemos ver ese efecto de Mura? Si ustedes van a la tienda, revisen las botellas de refrescos, por ejemplo, de alguna marca que estén en algún refrigerador, y verifiquen si todas las botellas están llenas al mismo nivel. Es el efecto de Mura.
Va a haber unas que tienen un poquito más, otras que tienen un poquito menos, de repente algunas más o menos están igual. Esa es variabilidad. Oye, pero ¿por qué sucede esto? Si se supone que lo llenaron con la misma máquina, probablemente el mismo operador, en la misma condición, el mismo lote, ¿por qué salieron diferentes? Esa es mera variabilidad. Eso digamos, se atiende con otro tipo de herramientas que ya en su oportunidad lo podremos mencionar. Pero nos vamos a enfocar en este efecto de las mudas o del desperdicio. Las mudas básicamente son actividades que no agregan valor y por las cuales los clientes no están dispuestos a pagar. Hay 8 tipos estrictamente de muda. Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, que son pues, los arquitectos del sistema de producción de Toyota, determinaron que había 7 tipos de desperdicios. El primero son productos defectuosos. El destino de un producto que no sirve o que está fuera de especificación son 2 escenarios. Uno, la basura, u otro es, tengo que habilitar procesos para corregir ese producto que en su oportunidad no salió bien. Es decir, procesos innecesarios. Retrabajos, reprocesos, volver a hacer la actividad, en fin, lo que corresponde. Tercer tipo de muda o de desperdicio. Fabrico más de lo que puedo vender. Y entonces el dinero de la organización se empieza a acumular. ¿Y dónde se va? Regularmente a los inventarios, que es el cuarto tipo de desperdicios. Tenemos un quinto tipo que son transportes de materiales y herramientas, es decir, desplazar cosas de un lugar para otro, específicamente materiales y herramientales. Eso no agrega valor, simplemente los estamos cambiando de posición. Oye, es que yo compré un montacargas para mover el material de aquí para acá. ¿Me pagas eso? No, yo te voy a pagar por el producto que tú desarrolles y siempre y cuando esté en las condiciones que yo pues espero como cliente. Tiempos de espera o las demoras. Y ese va muy de la mano del efecto de Murray o sobrecarga. Se empiezan a acumular ahí los trabajos, montones por un lado de documentos, montones de piezas para procesarse, montones, por ejemplo, de envases que se tienen que llenar, que no se llenan a tiempo. Esos son tiempos de espera. Y eso no agrega valor. Y hay otro, que son los movimientos innecesarios del trabajador. Es decir, yo tengo que mover cosas para buscar lo que yo necesito, que era, por ejemplo, el caso que les comentaba para poder habilitar, pues bueno, este proyecto de mejora aquí en la oficina y habilitar estos libreros y bueno, pues ordenar todos esos libros. Entonces, ¿qué me generaba de estos tipos de mudas? Pues había procesos innecesarios. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que andar buscando los libros cuando deberían de tener un lugar definido. Tenía de repente pues tiempos de espera porque no podía procesar la información en función de no localizar la fuente bibliográfica y había movimientos innecesarios del trabajador, es decir, yo tenía que mover cosas para buscar realmente lo que yo necesitaba. Y hay un octavo tipo de desperdicio, que es cuando hay ideas y aportaciones de los trabajadores que no se toman en consideración. Por ejemplo, oye, yo te puedo ayudar a resolver esto. No, espérame, es que aquí el que piensa soy yo. El único que sabe soy yo. Yo soy el jefe, yo soy el supervisor. Tú estás para trabajar, no estás para pensar. Y entonces ahí viene también un efecto de desperdicio. Ya platicaremos de esto un poquito más a detalle. Las 5 S básicamente se van a enfocar en atacar esos efectos de muda o de desperdicio. En el proceso nos vamos a encontrar una serie de resistencias que son naturales ante la implantación del modelo y te van a empezar a cuestionar, bueno, pues ¿qué hay de bueno en que yo aplique 5 S? Porque esto me va a implicar ordenar y que yo empiece a limpiar. A ver, ¿yo por qué si soy el director o el gerente debo de participar o debo de encabezar este tipo de procesos? ¿Para qué voy a ponerme a limpiar si todo se va a volver a ensuciar? Es que mira, el poder tener únicamente lo que yo necesito a nivel del proceso y tenerlo ordenado no mejora el desempeño de la organización. ¿Para qué me tengo que involucrar en estas trivialidades? A ver, yo ya implementé esto. O sea, yo estoy, por ejemplo, aquí para ganar dinero. Una que es buenísima y que esta me la he encontrado en muchas organizaciones, es que yo tengo mi sistema de desorden. Yo conozco mi desorden. Yo sé dónde están las cosas.
Oye, ¿y lo saben los demás? No, 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 pero pues, es mi sistema de desorden. Es que ya lo implementamos, es que eso es solamente para fábricas, es que estoy muy ocupado para perder el tiempo en esas trivialidades de ordenar, de limpiar, de seleccionar. Además, pues, ¿quiénes son ustedes para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? O aquí no requerimos 5 S, estamos para ganar dinero. Esas son resistencias y mitos que nos vamos a encontrar muy frecuentemente en este tipo de implantaciones, de este tipo de modelos. Y ahorita, pues vamos a empezar a ver una serie de beneficios que van a ir asociados y platicaremos de la conceptualización del modelo, que es muy sencilla. Es más, vámonos comentando de una vez. El modelo básicamente va a considerar 5 fases. En una primera fase, nosotros vamos a separar lo que se necesita de lo que no se necesita. Ahorita veremos qué consideraciones debemos de tomar. En una segunda etapa, aquellos elementos que fueron considerados como elementos necesarios o que yo requiero, se van a ordenar, pero no es un ordenamiento para que se vea bonito, sino bajo criterios lógicos. Ahorita veremos qué es un criterio lógico. Después, tengo que implementar un proceso de mantenimiento para poder eliminar lo que son las fuentes de suciedad que no me permiten que pues en algún momento mi proceso pueda ser limpio. Y entonces limpio y elimino las fuentes de suciedad, que ahorita veremos también esas consideraciones. Y a partir de ahí el modelo se vuelve un poquito más etéreo, ya no es tan visible. Y eso es donde de repente causa mucho ruido a las organizaciones y a quienes participan, porque ya viene la parte de gestión. Entonces ahora, pues yo ya tengo que empezar a estandarizar, a poner reglas, a evaluar. Y adicionalmente en la etapa superior del modelo, tengo que convertir eso en una serie de hábitos o en disciplina. Y entonces ese es el modelo conceptualmente. Ahorita revisaremos las implicaciones que hay. Pero ¿qué beneficios me da una implantación de ese tipo de actividades? Pues bueno, al no tener defectos, yo voy a empezar a generar un mayor nivel de calidad. Al no tener despilfarros o mudas o desperdicios, voy a empezar a reducir costos. Al tener 0 retrasos, voy a aumentar la fiabilidad de las entregas. Si no tengo daños, entonces promuevo la seguridad. Si no hay averías a nivel de los equipos, mejoro su disponibilidad y la fiabilidad de los equipos. 0 reclamaciones aumenta la confianza en la fiabilidad y 0 números rojos conduce al crecimiento corporativo. Y esto tiene implicaciones de manera comparativa de cómo de repente tenemos esquemas iniciales y cómo podemos llegar a este tipo de implementaciones. Revisemos pues entonces este modelo para ver cuáles son, digamos, ese manejo a nivel ya de las etapas. Pero aquí van a empezar a surgir una serie de consideraciones y una serie de primeros pasos o pasos previos. Es muy importante para las organizaciones e incluso a nivel personal que cuando nosotros vayamos a implementar 5S, no es solamente por moda o por poner de alguna manera pues, algo en onda, ¿no? Es que todo el mundo lo está aplicando, pues yo también lo voy a aplicar, ¿no? Porque hoy amanecí muy 5S o amanecí muy Lean Manufacturing o muy de calidad. No, espérame, no va por ahí. La aplicación de este tipo de modelos debe de ser una intervención planificada, en la cual se debe de buscar un objetivo y que obvio pues va de la mano de las mudas que nosotros podamos identificar a nivel de nuestro proceso. Y aquí viene un elemento importantísimo, que es precisamente el proceso. Y este paso, este segundo paso que viene aquí, que dice identificar, comprender y documentar al proceso o el proceso que se va a intervenir, pues es una actividad que no es trivial. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de sus organizaciones, cuántas de las organizaciones con las que ustedes interactúan o de las personas con las que interactúan a nivel de sus organizaciones realmente tienen identificados, comprenden y tienen bien documentados sus procesos? Les puedo decir, por medio de estadísticos que tengo determinados, muy aproximados, porque obvio pues no son exactos,
pero que esto es la base de mi proyecto de investigación de mi doctorado que estoy por iniciar como proyecto. En bueno, pues se complicaron ahí algunas cosas por toda esta parte de la pandemia y eso, pero estoy por iniciar ya un doctorado. Y mi investigación, mi proceso de investigación va de la mano de este tipo de ámbitos, en el cual cerca de un 99% de las organizaciones no pueden controlar sus actividades. Es decir, no saben qué es lo que hacen a nivel de sus procesos. Regularmente cuando voy con los responsables de las organizaciones, platico con ellos y voy con la gente operativa y les digo, a ver, dime qué es lo que haces. De repente a veces no me lo pueden describir. Muéstrame la documentación, pues en muchos casos ni siquiera la tienen o la que tienen no corresponde. Entonces, un primer paso para una buena intervención de 5S es poder hacer la descripción de las actividades que tú haces o que hace tu organización. Hay técnicas como el análisis PEPSU, que aparece ahí referido. ¿Qué significa PEPSU? Son las iniciales de 5 componentes que están asociadas a los procesos. Hay proveedores de entradas que se le proporcionan a un proceso que va a generar salidas y que esas salidas van a ser utilizadas por usuarios. Yo los puedo ayudar en la estructuración de este análisis PEPSUS, un análisis muy sencillo que te permite describir pues, de manera puntual lo que sucede a nivel de una actividad. Pero es muy importante que se haga esa evaluación, porque si no se hace, entonces cuando venga la intervención a los procesos, quienes hacen la implantación de 5S podrían tomar decisiones equivocadas, como cuáles. Quedamos que la primera S, que es seleccionar, básicamente va a llegar a un área de trabajo y va a determinar cuáles son los elementos necesarios o innecesarios asociados a esa área de trabajo. Y obvio, dentro del área de trabajo hay procesos. Si yo no conozco bien los procesos, yo puedo eliminar elementos que en su momento son necesarios y que yo los estoy clasificando como innecesarios. Y eso puede generar problemas o puede generar conflictos. Y aquí es muy importante tomar la visión de quienes son los expertos o quienes son los veteranos a nivel del proceso, que son los que nos deben de ubicar, mira, esto sí se necesita por esto o esto no se necesita. Porque si no, vamos a empezar a tomar decisiones incorrectas. Eso es algo vital y es un primer paso. Y de aquí va a venir un par de conceptos que a mi juicio son vitales junto con esta definición del proceso. Se debe de realizar el Genchi Genbutsu directamente en el Gemba, en el Gemba. Gemba es la palabra para definir la escena del crimen o el lugar de trabajo, el lugar donde ocurren las actividades. Ese es el nombre. Es con N, la definición directamente de Japón. Por ahí, este cuate Masaki Imai, quien estudió y quien es el máximo expositor de los procesos de Kaizen o de mejora continua, él lo define con M, pero es el nombre comercial. Realmente la palabra va con N, como la tenemos aquí. El Genba, entonces, es el lugar de trabajo. Y el Genchi Genbutsu es el concepto de ir a la escena del crimen, ir a ver. Y eso es una actividad que regularmente a los directivos mexicanos les cuesta muchísimo trabajo. Nunca vamos al área de trabajo. No conocemos qué se hace. ¿Para qué vas al área de trabajo? ¿Para qué vas a hacer Genchi Genbutsu? Pues para observar qué es lo que hacen. Taichi Ono lo que hacía era pintaba un círculo en diferentes áreas de la planta donde se fabricaban los automóviles de Toyota y pintaba ahí sus huellitas. ¿Para qué? Para ir y pararse y observar el proceso. ¿Qué sucede cuando observas el proceso?
pues empiezas a ver, primero, si lo que documentaron en el PEPSU es realmente lo que están haciendo o no. A ver, es que aquí dice que, por ejemplo, van a tomar un marcador y van a rayar ahí, van a marcar hasta dónde va el corte y luego realizan el corte o le ponen el tornillo y utilizan el desarmador. A ver, lo está poniendo con la mano, ni siquiera está utilizando el desarmador, es más, no tienen ni desarmador. Entonces, lo que me dice aquí este documento no corresponde con lo que están haciendo. Y el Genchi Genbutsu les va a permitir identificar cuáles son aquellas mudas o desperdicios o áreas de problema que se presentan a nivel de la operación y de las actividades que se realizan en el área de trabajo. Y eso es importantísimo. Y no es nada más ir una vez y ya. Es un proceso que se debe realizar de manera constante. ¿Cuántas veces? Pues hay personas y hay directivos que lo hacen todos los días. Hay una anécdota de un director de Toyota en una de las plantas de Estados Unidos, que bueno, pues llega Taiichi Ohno, que era pues el director de la empresa, y llega y le dice, vas a hacer Genchi Genbutsu, y vente, y se lo lleva al área de trabajo, y ahí lo tuvo parado 8 horas. Y entonces la anécdota dice, bueno, pues ya al término de las 8 horas regresa Taiichi Ohno y le pregunta a este cuate, bueno, ¿y qué fue lo que observaste? No, pues ¿qué hacen el proceso? No, pues mal hecho. Al día siguiente te vas a ir otra vez a hacer Genchi Genbutsu. Pero no agarraba este cuate la onda de que era para ir a observar qué es lo que se está haciendo de manera incorrecta. ¿Para qué? Pues para corregirlo. En este proceso de Genchi Genbutsu aplicado en el Gemba, se tienen que identificar las mudas y cualquier problema que haya por medio de la observación, para bien sea ajustar el proceso, determinar cuáles son las condiciones de operación que se tiene y entonces ahora sí poder hacer la intervención. Y esta intervención se va a hacer por medio del ciclo de Walter Shewhart o como se le conoce como el ciclo de Deming. Es decir, vamos a planificar, no es solamente así como dice en la primera línea, es que me voy a poner en onda y voy a aplicar 5 S. No, es una actividad planificada. Yo ya voy con una meta, con un objetivo que pretendo lograr. ¿Cuánto tiempo me tardaba, por ejemplo, en ubicar algún libro? Pues me llegaba a tardar a veces hasta media hora. Ahora para ubicar el libro me tengo que tardar menos de un minuto. La estructuración que hice aquí, por ejemplo, va de la mano de separar los libros por tema, agruparlos por autor. Obvio, me faltan todavía algunas cosas porque tengo que implementar el concepto de Mieruca, que ahorita lo vamos a revisar, que tiene que ver en términos de nuestra cultura con control visual. Tengo que ponerle ahí unas marcas, algunas consideraciones que me permitan hacer el proceso todavía más rápido. Pero ahorita, en un minuto, yo ya puedo determinar dónde está mi libro o el libro que contiene el tema que estoy tratando de ubicar. Entonces le bajé de 30 minutos a un minuto y tengo que bajarle más todavía. Pero bueno, ahí ya hubo una meta en la que tenía que haber una reducción de tiempos. Otra meta, reducción de manipulaciones para poder encontrar los libros. No tengo que andar moviendo otras cosas. Tiene que ser inmediato. ¿Ok? Y entonces, planifico, ejecuto. Y entonces luego comparo si lo ejecutado corresponde a lo planificado. Si corresponde, órale, pongo una nueva meta. Y si no, entonces tengo que corregir el sistema para que pueda lograr esa meta, es decir, lo que yo planifique. Y hay algo importante aquí. 5S no es un modelo de perfección a la primera. Y eso es bien importante para que lo anoten. No es un modelo de perfección a la primera. Es un proceso gradual, poco a poquito. Y en este sentido los resultados se tienen que ir dando poco a poco.
Ahorita ya corregí pues algunas anomalías. Ok, ¿es perfecto el modelo? No. ¿Cuándo voy a lograr la perfección? Probablemente nunca. Es como las artes marciales. ¿Cuándo llegas a ese dan, a ese décimo dan? Probablemente nunca en tu vida. Vas a estar en ese proceso de mejora y de perfección de tus técnicas, de tus catas, de la técnica que estás desarrollando. Pues es lo mismo aquí. Hay organizaciones como Grupo Modelo que tienen trabajando cerca de 27, ya 28 años en su implementación de 5S, y no con eso quiere decir que su modelo es perfecto, y eso no quiere decir que están exentos de errores y de problemas. Tienen problemas y tienen errores, pero la diferencia es que ahora tienen mecanismos para atender esos errores y corregirlos directamente en la fuente. Y entonces este proceso es un proceso gradual. Revisemos algunas consideraciones ahora sí ya del modelo como tal. Entonces la primera etapa, que es seguir o seleccionar, básicamente su objetivo es disponer únicamente de lo que es necesario con respecto al proceso. Por eso es importante conocer el proceso. A esta etapa también se le conoce como clasificar. ¿Por qué? Pues porque voy a empezar a clasificar todos los elementos asociados al proceso como necesarios o como innecesarios. Y entonces esta actividad es pues, relativamente sencilla. Voy a clasificar en necesario o innecesario. ¿Con respecto a qué? Con respecto al proceso. Y aquí me puedo auxiliar de algunos elementos, como por ejemplo los criterios de selección. Yo puedo definir cantidades necesarias. Bueno, es que yo compro, por ejemplo, 5,000 hojas. Oye, ¿y necesitas las 5,000 hojas? No, solamente necesito 100 hojas. Bueno, pues entonces 100 hojas son necesarias y 4,900 no son necesarias. Guárdalas en otro lugar. Y cuando las necesites, vas y las tomas del lugar que ya está definido para que tengas esas 4,900 hojas. Pero en el área de trabajo únicamente dejo 100. Es decir, puedo definir por cantidad lo que es necesario o por utilidad. A ver, ¿cada cuándo utilizo este elemento? Muy frecuentemente, todos los días, a cada instante. No, pues muy esporádicamente. Pues bueno, ahí yo ya puedo definir una situación de utilidad o una frecuencia de uso. O puedo de repente definir algunos otros criterios. Y aquí es válido preguntarle a los expertos, a ver, tú que eres el responsable de proceso, pues dime entonces si se utiliza algo o no se utiliza, cada cuándo se utiliza, si realmente se está utilizando o no. Y ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué sucede si de repente cuando están analizando pues, los elementos del área de trabajo tienen duda con respecto a algo y el experto no puede resolverles ese problema? Pues simplemente esa condición de duda es suficiente para que consideren algo como un innecesario. Oye, es que yo pues tengo dudas si realmente, por ejemplo, pues necesito este teléfono o no lo necesito. Pues entonces ese concepto de duda es suficiente como para decir, se va. Oye, es que fíjate que yo tengo estas revistas de hace como 50 años, pero no las he leído mucho últimamente. ¿Será bueno mantenerlas o no? No, pues ya tienes duda. Vámonos, se va. Entonces, la esencia de la etapa de selección es separar necesarios de innecesarios. Los necesarios se dejan y los innecesarios se van. ¿Qué le puedes hacer a un innecesario? Regalarlo, echarlo a la basura, venderlo, reciclarlo, regresarlo al proveedor, o hay algunas organizaciones que habilitan el concepto que se llama área de cuarentena. ¿Qué es un área de cuarentena? Es un área confinada en donde se van sacando los innecesarios del área de trabajo y se almacenan de manera temporal. Y ahí hay un tiempo de vida de esos artículos. ¿Para qué? Pues para que si le sirven a alguien más, pues los pueda tomar de ahí, pues se los lleve a su área de trabajo, obviamente justificado. Pero si pasa un tiempo y nadie lo reclama, entonces se procede ya con una disposición final. Se tira, se regala, se vende, se recicla o se regresa al proveedor.
Es importante que si se habilita esa área de cuarentena, sea un área confinada, de acceso restringido y que haya un inventario y un plan de disposición final. Aquí, regularmente en esta etapa, antes de iniciar el proceso de aplicación de 5S, se suelen tomar fotografías de cómo estaba el área, para que esas fotografías de manera posterior se contrasten contra, una vez implementado el modelo, cómo estaba y cómo quedó. Que eso ayuda muchísimo para fomentar y para motivar la aplicación de este tipo de técnicas. Se suelen utilizar también en esta metodología lo que se conocen como tarjetas rojas, que funcionan así como en el fútbol. Cuando alguien llega y le coloca una tarjeta roja a algún elemento, significa que ese elemento es un innecesario y se tiene que sacar del área de trabajo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con las tarjetas rojas. Las tarjetas rojas únicamente se tienen que utilizar de manera dosificada. Es decir, no se agarren colocando tarjetas rojas como locos. Ah, es que hoy voy a poner 500. No, espérame. Es preferible que pongas 5 y las corrijas y entonces vuelvas a aplicar otras 5. Y así sucesivamente te las vas llevando. Esas tarjetas es conveniente que las registres en una bitácora para que lleves control y no apliques tarjetas rojas adicionales si no has corregido las anteriores. Sobre todo para que esto te permita darle seguimiento. Esta es la etapa de selección, una etapa muy sencilla conceptualmente. Entonces, a manera de resumen es separar necesarios de innecesarios, tomando en consideración el propósito, y los necesarios se quedan y los innecesarios se van. Esa es la esencia de la primera S de este modelo. ¿Dónde podemos encontrar elementos innecesarios? En lugares sin dueños, por ejemplo, áreas comunes, lugares semiocultos, lugares cerrados, lugares próximos a esquinas o a entradas y salidas, partes superiores de estantes, cajones, cerca del fondo de pilas de materiales, en las cajas de herramientas, en su closet, en los cajones donde tienen su ropa. Una práctica que me encantaba ponerle a los chavos ahí en la universidad y me encanta ponerla cuando tengo oportunidad de trabajar con 5S es aplíquenlo en su habitación y entonces separen su ropa y empiezan ahí los chavos a separarlo y obvio pues tienen que presentar evidencia de cómo estaba su habitación antes de la intervención y después de la intervención. Y se han dado, pues, casos buenísimos, ¿no? Que ahorita platicaremos, por ejemplo, de referencia de algunos que me gustaron mucho. Y empiezan a separar ahí su ropa. Estoy seguro que todos tenemos en mayor o menor proporción, de repente alguna ropa que estamos guardando, por ejemplo, para cuando bajemos de peso. Sí, sobre todo. No, espérate, pues es que esa ya le tienes que dar, pues de alguna manera, digamos, salida, porque es más probable que aumentes más de peso a que realmente llegues a ese peso cuando pues, todavía te podías poner ese pantalón o ese vestido. Y ahí estoy seguro que van a tener, pues, muchísimos elementos que eso les va a permitir ahorrar espacios y, por ejemplo, pues ponerlos ahora sí con la ropa que sí realmente utilizan. Entonces, bueno, por cierto, esa fotografía que aparece ahí es una fotografía real. La persona que trabajaba ahí en esa área de soporte técnico lo despidieron porque perdió un disco duro. Pues obvio, ¿cómo no lo vas a perder en ese entorno de desorden y de suciedad que tienes? Entonces 5S va a trabajar para evitar todo ese tipo de condiciones. Tenemos la segunda S de nuestro modelo. Seiton, que significa ordenar. Básicamente es establecer un orden lógico. Caray, que es un ordenamiento lógico. Y aquí hay algo bien importante. Ordenar no es poner así bonito, que se vea bonito, se ve bien padre ahí ordenadito, así como la sopa que está ahí, que se ve así bonito, padre, ahí separadas las letritas y todo eso. Ese no es un ordenamiento lógico. Voy a retomar ese proyecto que les ponía a los chavos ahí en la escuela y en la universidad. Un ordenamiento, primero, en su etapa de selección, ¿qué hacían? Separaban la ropa que se utilizan de la que no utilizaban.
Y entonces, pues la que no utilizaban la sacaban. Y la ropa que sí utilizaban, tenían que ordenarla de una manera lógica. ¿Cuál es un ordenamiento lógico ahí? Pues, por ejemplo, la secuencia en la que se visten. Ah, pues si primero te pones los calcetines, ¿qué es lo primero que vas a tener ahí a la mano? Pues los calcetines. No es que después me pongo la ropa interior. Ok, siguiente, pues es la ropa interior. ¿Y luego qué sigue? Ah, pues una camiseta. Ah, pues entonces las camisetas. Ese es un ordenamiento lógico. Regularmente el ordenamiento lógico va de la mano de una secuencia o una frecuencia de uso. Cuando tú estableces ya un ordenamiento, eso por definición ya es un estándar de trabajo. Y entonces el ordenamiento es el núcleo de la estandarización. Si tú quieres estandarizar algo, ordena y dale un ordenamiento y que ese ordenamiento se mantenga. Y ese ya es un estándar de trabajo. Regularmente, la etapa de selección, la etapa de ordenamiento y la etapa de limpieza, que ahorita la vamos a definir, regularmente cuando son aplicaciones iniciales, se ejecutan de manera concurrente. ¿Qué se hace? Se saca todo del área de trabajo, se limpia y entonces se empieza a ordenar con los elementos que se clasificaron como necesarios. Si tú tienes innecesarios en un área de trabajo, el ordenamiento pierde su fuerza. ¿Por qué? Pues porque estás ordenando elementos que no se necesitan. Y entonces aquí, pues sí es bien importante que tu etapa de selección se ejecute pues lo más adecuadamente posible para que únicamente ordenes elementos necesarios. Y aquí va de la mano un concepto que es interesantísimo, que es el concepto de Mieruca. El Mieruca nosotros lo podemos asociar así de manera inicial, ahorita lo vamos a definir más adelantito, como control visual. Pero es un concepto mucho más profundo. No es solamente la parte de poner algunas señalizaciones, de poner algunas marcas, de utilizar algunos colores. No es solamente eso, sino que el concepto de Mieruca te debe de indicar cuando se está presentando alguna anomalía. Vamos a suponer un taller mecánico. Regularmente los talleres mecánicos son los lugares más sucios junto con las áreas de torno o matricería. De hecho, casi se parecen los mecánicos y los torneros o matriceros. Están todos llenos de grasa, hay rebabas tiradas, hay un montón de cosas. Vamos a suponer que yo tengo un taller que está completamente limpio y que no hay manchas de aceite en el piso. Cuando hay una fuga de aceite de un vehículo en un piso que está completamente limpio, ¿qué sucede? Pues inmediatamente me voy a dar cuenta de que hay una fuga. Si está sucio, pues jamás me voy a dar cuenta de esa condición. Ese concepto es el concepto de Mieruca. No es solamente control visual, sino adicionalmente mecanismos para que te des cuenta de que algo no se está haciendo de manera correcta. Ahorita regresaremos con él más adelante. Y es bien importante aquí que cada uno de los elementos que se consideran como necesarios se identifiquen, así como el lugar donde va. Por eso aquí en esta etapa es bien importante definir qué es el necesario o cuál es el necesario, dónde se va a colocar, cómo se va a colocar y cuánto se va a colocar. Aquí en esta etapa suelen tomarse fotografías o ya después de aplicar la etapa de limpieza para poder contrastar. Veamos esta parte del ordenamiento. ¿Qué se hace? Se identifica el necesario, se identifica qué elemento es y dónde debe de ir colocado para que con este tipo de control se vaya generando esa condición de ordenamiento. ¿Qué se suelen colocar ahí? Pues marcas, señales, a veces plantillas. Hay que ser creativo en este tipo de elementos. Una de las aplicaciones que me encantó con un alumno muy destacado de ahí de Centro Universitario TEG, se llama Francisco Rivera. Me encantó una implementación que él hizo en su closet para poder mantener el ordenamiento. ¿Qué hizo? Primero, pues obvio, sacó toda la ropa que no necesitaba. Para mantener el ordenamiento dentro de su closet, el tubo donde colgaba su ropa
lo pintó o bueno, señalizó secciones de ese tubo por medio de colores, por medio de códigos de colores. Asignó un color a la ropa que más utilizaba, a la ropa de temporada y a la ropa que, pues bueno, era de alguna manera importante tenerla, pero que no la podía tirar. Y lo que hizo fue conseguir ganchos de esos colores para poder colgarlos, digamos, en esas secciones. Vamos a suponer, había una sección azul que era la sección donde colocaba la ropa, digamos, que más utilizaba. Ok, tenía los ganchos en color azul. Había una sección, por ejemplo, en amarillo, que era la ropa de temporada, entonces ahí la colocaba en ganchos en color amarillo y en ganchos rojos, por ejemplo, la ropa que no podía tirar, pero que de alguna manera tenía que mantenerla. Entonces, rápidamente se daba cuenta si una ropa estaba mal colocada. Y eso, pues rapidísimo, pues le permitía ubicar su ropa, tener, pues de alguna manera control. Entonces, de alguna manera hay que ser creativos en este tipo de implementaciones, perfiles de herramientales, en fin, ahorita revisaremos algunos mecanismos que no son limitativos. Entonces, primera etapa, separar necesarios de los innecesarios. Innecesarios se van, los necesarios se quedan. En una segunda etapa, generar un ordenamiento lógico de los necesarios por medio del análisis de la secuencia y frecuencia de uso. Tercera etapa, se hizo o limpiar o limpieza. Y aquí viene una conceptualización que debe de ser muy importante. Tenemos que definir el concepto de limpio del área de trabajo. Y aquí viene una pregunta. ¿Será lo mismo el concepto de limpio de un quirófano que de una oficina o de un taller? Pues no, son conceptos de limpio completamente diferentes. Y ese concepto de limpio o de limpieza es el que va a empezar a marcar con qué se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. La etapa de limpieza no es limpiar por limpiar o poner a alguien para que lo haga o contratar a una empresa. Tiene más elementos de fondo. La limpieza te va a permitir inspeccionar las condiciones de tu área de trabajo y adicionalmente, pues los trabajadores tienen que colaborar para mantener sus áreas de trabajo en las mejores condiciones, porque luego viene por ahí la queja. Es que a mí no me pagan por limpiar, es que a mí no me pagan por barrer, es que a mí no me pagan por trapear. No, te pagamos por mantener en las mejores condiciones tu área de trabajo, que eso implica limpiar. Y aquí es bien importante que estas actividades de limpieza vayan de la mano de las actividades laborales para que se le dé sentido y que haya ese sentido de pertenencia, para que vean los trabajadores cuál es la ventaja de poder recibir un área de trabajo limpia. Por ejemplo, a mí me pasa de manera muy común que pues a veces por flojera no lavo los vehículos de aquí de la casa y bueno, pues los llevo a que los laven, ¿no? Pero de repente cuando yo los lavo, ahí me doy cuenta, por ejemplo, de anomalías. Chin, aquí ya me le dieron un golpecito, ya tiene un rayón, o van ya como unas 3 o 4 veces que de repente estoy haciendo la limpieza de las llantas y me doy cuenta que de repente traigo algún tornillo ahí clavado en alguna llanta y que eso me va a generar que la llanta se ponche. Si yo lo llevo a otro lugar, pues ni siquiera me van a decir que ahí está el tornillo. En cambio, cuando yo hago la limpieza, me doy cuenta de ese tipo de anomalías y las corrijo para evitar que haya una afectación. Entonces, la limpieza tiene que ser un proceso mediante el cual se mantengan las condiciones mínimas de operación del área de trabajo. Esto te va a permitir que identifiques cuáles son de alguna manera las fuentes de suciedad y que trates de atacarlas. Y la limpieza se va a llevar a cabo mediante un programa. Y ese programa, pues obvio, es sujeto a evaluación. Y ahí va a quedar bien definido, de acuerdo a ese concepto de limpio, cómo se debe de llevar a cabo, quién lo debe de llevar a cabo, con qué lo tiene que llevar a cabo, cuándo lo tiene que llevar a cabo. Y esto, pues ya es un documento evaluable dentro de la conceptualización de 5S, que esto es algo muy importante. Y adicionalmente,
vamos a ver más adelante que estas 3 primeras S es el requisito obligatorio para poder implementar la mejora y poder escalar a otro tipo de aplicaciones de técnicas que vamos a tener. Pero es muy importante. Entonces aquí el proceso ya no es solamente, pues de alguna manera hacerlo, pues digamos, por amor al arte, sino que ya lleva una conceptualización, un enfoque, una planificación y una serie de resultados que se espera obtener. Por eso insistí al inicio, 5S no es solamente pues un paquete de buenas intenciones, sino que debe de ir enfocado hacia una serie de mejoras y escenarios de mejora con metas, con objetivos, con pues una serie de entregables o de expectativas que se tienen en la aplicación de este tipo de modelos. Revisemos las 2 etapas adicionales del modelo. El Seiketsu o estandarizar básicamente va de la mano de establecer los procedimientos de operación del modelo de 5S y de implementar pues ya revisiones a través de auditorías. Dentro de la estructuración de 5S se debe de tomar en consideración que pues se va a tener que habilitar pues un equipo de trabajo para que implemente pues toda esta metodología. No es solamente, bueno, pues ahí la voy aplicando como pues Dios me da a entender, sino que quedamos que es un proceso debidamente estructurado. Tiene que haber personal que haga las funciones de revisión, de auditoría, de verificación. A veces la auditoría es tan sencillo como tomar la fotografía del después, es decir, de cómo debe de estar, y contrastarlo contra lo que tienen, o preguntar con respecto a los procedimientos o verificar el programa de limpieza. Es decir, ya va de la mano elementos ya más de gestión, ya más de control, digamos, para el mecanismo de aplicación de 5S. Ya a partir de esta cuarta S, el modelo deja de ser visible. Es decir, nosotros podemos ver la parte de selección. Ah, esto sí se necesita, esto no se necesita. Podemos ver el ordenamiento. Ok, sí está ordenado, no está ordenado. Podemos analizar la limpieza. Está limpio, no está limpio, se están atacando las fuentes de contaminación o no. Pero ya esta parte de gestión de repente ya empieza a ser más etérea y va de la mano de la participación de la parte directiva, porque sin la parte directiva el modelo no funciona. Yo no se lo puedo dejar únicamente como iniciativa a los trabajadores, porque entonces se va a desvirtuar y van a decir, no, pues entonces el dueño, ¿qué hace? Y si lo quieren implementar únicamente los dueños y no involucran a los trabajadores, entonces tampoco el modelo va a permear. Esto implica que aparte de los trabajadores, pues también los directivos tienen que comprometerse para que este modelo pueda funcionar y de los resultados. Por supuesto, a partir de aquí, ya la implementación es mucho más compleja y va a generar conflictos, sobre todo si no hay congruencia y si no hay constancia en la aplicación, que eso es algo muy importante. Y pues aquí está un pequeño formatito, por ejemplo, para poder efectuar una auditoría. Ahí se verifican, se les va asignando una calificación, cumple o no cumple, lo tiene o no lo tiene, y en función a eso se tendrán que implementar una serie de acciones. Y llegamos a la etapa más compleja del modelo, que es el Shitsuke, y que tiene que ver con la parte de convertir esto en un hábito, en una disciplina. Disciplinar no es solamente corregir, sino cuidar que las cosas se hagan de una misma manera. Y esta es la parte más complicada. Hay muchas técnicas que están aquí, que ayudan y que coadyuvan a la aplicación. Por ejemplo, entrenar, efectuar las auditorías, visitar a organizaciones que ya tienen 5S. Por cierto, si ustedes están de acuerdo, podemos, ya que obviamente que estén las condiciones de salud pública debidamente estandarizadas y pues ya en niveles, digamos, mínimos de riesgo, podemos organizar alguna visita con alguno de mis clientes que tienen implementados 5S para que vean cómo se vive este tipo de modelos, porque hay una serie de mitos
que ya en su oportunidad los habíamos platicado. Es que esto es nada más para organizaciones grandes, es para organizaciones como Modelo o Rotoplas que tienen un montón de lana. Pues no, las aplicaciones de 5S tienen una característica. Regularmente no implican inversiones o son inversiones muy pequeñitas. Regularmente se hace con lo que se tiene. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, pues 1 kilogramo de yeso o de cemento? Por ejemplo, pues aquí tenemos un experto constructor, aquí el ingeniero Jairo, pues relativamente barato. A lo mejor no me queda bien como un profesional, lo puedo contratar a un profesional como en su empresa para que nos haga ese tipo de servicios, van a ser costos muy pequeñitos y que sin embargo eso te va a ayudar a tener un mejor ámbito y entorno de trabajo. Y aquí, en esta etapa en particular de la parte de disciplina, es muy importante trabajar en la parte de mecanismos preventivos. Tratar de evitar de que no haya fallas pues en las otras etapas del modelo. Como por ejemplo, a nivel de la etapa de prevención, en la parte aplicada ya en selección, hay que tratar de evitar maneras de que otra vez vuelvan a acumular innecesarios. Y a veces lo que hacen las organizaciones es empiezan a controlar el acceso de artículos a las áreas de trabajo. ¿Para qué? Pues para que no empiecen a meter ahí por contrabando cosas que no se requieren. Por ejemplo, a nivel del ordenamiento, tienes que generar mecanismos que hagan imposible colocar un artículo fuera de su lugar. Y esto va a generar la necesidad de que cuando se tome un artículo, se tenga que regresar al lugar de trabajo o de donde se tomó, que eso de repente también es bien complicado para muchas organizaciones y personas. Y a nivel de la limpieza, hay que tratar de mejorar las condiciones del área de trabajo para evitar, por ejemplo, que nuestras áreas de trabajo se ensucien y en la medida de lo posible tratar de identificar esas fuentes de suciedad para tratar de erradicarlas. Ahí van esos mecanismos preventivos. Entonces, en esta conceptualización, pues empezamos a hablar ya ahora sí de un modelo más integral. Revisemos algunos elementos claves. Quedamos que la metodología o el concepto del Genchi Genbutsu significa ir a ver. Y es un elemento esencial dentro de la metodología del Toyota Production System o el TPS. Porque cuando las personas van y observan directamente las áreas de trabajo, empiezan a identificar las mudas. Y les comentaba que este es un proceso que debe de ser constante. No es solamente por moda o nada más voy un ratito, no. Tiene que ser una actividad programada y que les permita a ustedes identificar exactamente pues dónde se están dando esas condiciones, dónde se están dando tiempos mal utilizados, movimientos innecesarios, dónde están las esperas. Oye, es que ¿quién te dijo? Nadie. Yo vine e hice un proceso de observación. Incluso es válido que tomes de repente algunas fotografías. Tengo ahí unas fotografías buenísimas de muchas organizaciones, por ejemplo, en las que efectúan actividades de riesgo o actividades que pueden potencialmente generar un accidente. ¿Quién te dijo que yo, por ejemplo, puse una silla para subirme, así como nuestro presidente, ¿no? Que puso una silla para abrir ahí una ventana y no sé qué, en fin, no quiero meterme a rollos políticos ahorita, en fin, pero pues bueno, son condiciones que vienen de ese proceso de observación. Y aquí hay algo bien importante. Regularmente para nosotros como cultura occidental, que obvio pues es parte de una continuación de la cultura romana, del Imperio Romano y bueno, pues ya ahora con la exposición a Estados Unidos, pues nosotros regularmente seguimos ese tipo de parámetros. No es una práctica muy común para las organizaciones en el contexto de México. Regularmente un directivo difícilmente va al área de trabajo. Y aquí viene algo importante. Y dice ahí la diapositiva, 3 S al menos. ¿Cuáles? Pues las 3 primeras. Seiri, Seiton y Seiso. Seleccionar, ordenar y limpiar. Estas son por lo menos el requisito obligatorio para que puedas implementar trabajo estandarizado. Si no tienes esas 3 condiciones, no puedes estandarizar un trabajo.
No podrías pensar en habilitar mantenimiento total productivo o mantenimiento autónomo, que ese ya lo hacen los trabajadores. No podríamos hablar, por ejemplo, de una aplicación de SMED y de Dandory, que tiene que ver con ajustes para los procesos. No podríamos hablar de World Class Manufacturing. A fuerzas tienen que estar implementadas esas 3 S por lo menos. Y es deseable que tu implementación de 5 S, y bueno, por lo menos las 3 primeras, lo vayas ligando con buenas prácticas de manufactura, con ISO 9001, en el requisito 713 y 714, que tiene que ver con infraestructura y con ambiente de trabajo, y con las iniciativas de 6 Sigma. Es vital que vayan amarradas todas ellas, que no sean proyectos de alguna manera independientes, sino que lleven esa consigna de buscar la mejora. Pero aquí es bien importante pues trabajar en todo esto, porque por ejemplo en World Class Manufacturing no podríamos hablar de seguridad o de safety, ni de quality, ni de logistic, ni de people development, ni de professional maintenance, ni de environmental and energy, ni de ninguna de esas condiciones que están asociadas en el modelo. Porque si ustedes observan en esta diapositiva, todos esos modelos de referencia tienen como base las 5 S, es decir, es el cimiento de la estructura. Sin esa estructuración, ustedes no pueden implementar ninguno de esos modelos, no pueden de alguna manera mejorar, y es un requisito, ¿sí? Tenemos el otro concepto, que era el concepto de Mieruca, que lo comentamos en su oportunidad, y que básicamente es hacer visible. Este concepto es crítico en todas las aplicaciones del TPS. Regularmente cuando hablamos de TPS o del Toyota Production System, regularmente lo asociamos a las herramientas de Lean Manufacturing, que por cierto 5S es una de las herramientas de Lean Manufacturing. Pero Lean Manufacturing se queda muy lejos de la conceptualización del TPS, porque el TPS es una aplicación integral y global de un montón de herramientas. Yo conozco, en lo poquito que conozco de Lean Manufacturing, al menos como 130 y tantas herramientas. Ahí está el Kanban, está el Heiyunka, está 5S, está el TPM, está el SMED, están el Landon, el Heiyunka, en fin, muchísimas herramientas. Y ahí está también el Mieruca. Y básicamente va de la mano de habilitar controles visuales, pero también les comentaba de mecanismos que nos permitan identificar las condiciones anormales de un proceso. Y esta es esencial para que 5S pueda funcionar, y adicionalmente este concepto de Kaizen, que Kaizen es un vocablo japonés que proviene de 2 sílabas, Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno. Y básicamente, en esta conceptualización del Mieruca, aparecen 4 tipos de manera general. Algunos sirven para identificar, otros sirven para informar, algunos sirven para capacitar y algunos sirven para planificar. Como por ejemplo, estos ejemplos que tenemos aquí. Pueden aparecer, por ejemplo, etiquetas de identificación. Pueden aparecer paneles de información. Pueden aparecer líneas o marcajes para indicar de alguna manera hasta dónde se ejecuta un proceso, o en la parte de planificación para llevar controles. Estos son los elementos de manera más general a nivel del Mieruca. Pero también el Mieruca tiene que ser cualquier mecanismo o medio visual que permita el poder identificar o comunicar dónde deben de estar las cosas, cuántas cosas deben de estar, que haya un procedimiento para hacer algo, que te indiquen el estatus de algún trabajo entre algunas otras condiciones. Y esto va a facilitar, por ejemplo, el poder identificar por medio de códigos de colores o de marcas en el piso, o de letreros, o de rangos de operación, o de flechas de flujo, o señales, o etiquetados, o paneles de información, o contornos de herramientas, o incluso marcas de máximos y mínimos, cómo se ejecutan los procesos. Por ejemplo, en grupo modelo,
en las ollas de cocimiento de los mostos de la cerveza, tienen en las ollas de presión unas especies como de semáforos que están colocados en la parte superior de las ollas y tienen 3 colores que indican el estatus del proceso o de la temperatura de la olla. En estatus verde, la olla se puede abrir sin ninguna consecuencia. En estatus amarillo, la olla ya empieza a tomar temperatura y empieza a tomar presión y solamente cierto personal técnico puede abrirlo bajo ciertas condiciones. Y ya cuando está en estatus rojo, la olla no se puede abrir. Por ejemplo, una implementación que me encantó con un cliente que se llama Flexitec de México, que está aquí por el rumbo del Álamo Industrial. Ellos marcaron y señalaron las naves que tienen ahí para sus procesos industriales con códigos de colores. Y esos códigos los asociaron con todo su programa de seguridad y de evacuación de las áreas. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguna emergencia en el área azul, la planta empiezan a prender ahí algunas señales y se prenden los focos en color azul y pues bueno, el personal ya sabe que ahí hay una emergencia y tienen que desalojar para todas las áreas que no estén en contacto con esa área en color azul o el área en color rojo o el área en color naranja y se me hizo un mecanismo pues relativamente sencillo y pues relativamente fácil pues de conceptualizar. Los códigos de colores para indicarte, por ejemplo, como me voy a brincar esta diapositiva, ahorita regresamos a esa, como por ejemplo, esta implementación que hizo mi asistente. Es una implementación en la cual había documentos que estaban por ahí regados para un proceso administrativo. Yo, honestamente, no sé qué es lo que tengan esas carpetas de manera particular, pero lo que sí puedo ver es que hay un error en la secuencia de los documentos. ¿Cómo se hizo? Con un pedacito de cinta aislante. Las carpetas que están arriba están marcadas de manera inversa con una cinta aislante en color amarillo. Y aquí lo que me permite es tener una secuencia lógica y mantener el ordenamiento de una manera muy sencilla. El Mieruca va de la mano de que cualquier trabajador o colaborador, sea del área o no, pueda detectar los problemas que se están presentando, así de manera visual. Entonces el Mieruca tiene ese tipo de implementaciones. Y el Mieruca, conforme se va implementando a nivel de trabajo visual con la aplicación del ciclo de Deming, te va a permitir lograr las mejoras a nivel del proceso. Y poco a poquito vas a ir detectando cuáles son las condiciones que necesitas controlar y poco a poco las vas implementando. Quedamos que el proceso de implementación de 5S no es un proceso que a la primera vas a lograr la perfección. Les comentaba, hay organizaciones que llevan ya casi 30 años trabajando con este tipo de conceptos y apenas van logrando pues ciertos niveles de madurez. Entonces, siempre hay oportunidades. Para fundamentar, los Gemba Walks fue un concepto que desarrolló Taiichi Ohno también y básicamente es un recorrido que es planificado y que se complementa con el Genchi Genbutsu, en el cual los gerentes y directivos van directamente a las áreas de trabajo de una manera diaria y con una agenda preestablecida. Y empiezan a evaluar el proceso para ver si está funcionando o de repente pueden detectar alguna condición que esté generando problemas o esté generando mudas. En este proceso, regularmente el gerente se va a poner a platicar con los operadores y le va a empezar a preguntar qué es lo que hace, por qué lo hace y algunas otras preguntas que le permitan pues verificar que las personas saben exactamente lo que tienen que hacer, que lo están ejecutando de acuerdo a lo establecido y adicionalmente le va a permitir a los directivos el poder, digamos, entender mejor ese concepto de Gemba para que entonces, en función a ese conocimiento, se implementen los ajustes sobre 5S o sobre la metodología de mejora y esto les permita lograr un mejor crecimiento. Y es muy interesante. Regularmente estos Gemba Walks son visitas muy cortas que tienen que hacer los directivos que duran de unos 10 a 15 minutos. Y hay que hacerlos todos los días para que adicionalmente pues la gente sienta
que pues se le está tomando en cuenta, que pues se está revisando y adicionalmente que hay una cercanía para poder en algún momento señalar las anomalías. Algunas consideraciones finales para, digamos, darle cierre a esta parte y ahorita proceder con algunas preguntas y respuestas. Es importante que para poder aplicar 5S no lo hagan de manera general. Tienen que segmentar la organización en áreas bien definidas y tienen que asignar responsables, incluso para áreas que no tienen dueños, como pasillos, como salas de estar, baños, de repente áreas que pues, son de uso común. Todas deben de tener dueños y deben de quedar bien identificadas esas áreas para que se haga una implementación piloto en un área particular. Se sugiere que esa área no sea muy compleja ni tampoco muy sencilla de resolver para que te permita generar conocimiento o know-how. Y entonces, una vez que ya aplicas el proceso de 5S en esa área piloto, te lo lleves después en un efecto de cascada a otras áreas de manera gradual. Es importante que realices los Gemba Walks y que hagas las auditorías de manera obligatoria, no de que, yo tengo auditoría y me dio flojera, o tengo que hacer el Gemba Walk y, no, qué hueva. No, tienes que demostrar el compromiso de que este modelo funcione. Y es importante que haya congruencia y se mantengan las 5 S. No de que porque yo soy el dueño, no porque yo soy el directivo, no porque yo soy el guapo, a mí no me aplican esas reglas. Me ha tocado organizaciones como por ejemplo, bueno, lo voy a decir, aquí estamos de alguna manera en confianza, un proyecto en el que sigo trabajando ahí en proyectos y desechables Fantasy. Es el segundo fabricante de cubiertos desechables a nivel nacional después de Jaguar, que de hecho mucha de la producción de Jaguar ahí la hacen. Ellos están allá por la carretera libre a Zapotlanejo. ¿Qué es lo que sucede? El dueño tenía la costumbre de meterse con su sándwich a las áreas de producción. El dueño se llama Carlos, es mi tocayo. Oiga, don Carlos, no puede ingresar aquí. Pues, ¿cómo no? Bueno, sí puede ingresar, pues, pero no puede ingresar con su sándwich. ¿Cómo no? Sí, pues yo soy el dueño. No es que por buenas prácticas, por 5S, por cuestiones legales y reglamentarias, usted no puede ingresar. Es que las reglas aplican para todos, pero menos para mí. No es cierto. Tiene que ser general y tiene que haber una participación de todos también. Es importante que no esperes lograr la perfección a la primera. Tienes que generar de alguna manera, conforme vayas estructurando 5S y vayas ajustando tus procesos, la necesidad de vivir o de trabajar con 5S, porque por cierto, 5S te permite vivir incluso con el modelo. Tú puedes aplicar 5S en tu casa o lo puedes aplicar incluso para tus relaciones personales. ¿Cómo podrías hacerlo en relaciones personales? Pues aplico selección. Veo cuáles son las amistades que me convienen y cuáles son las amistades que no me aportan valor, como por ejemplo las que me llevan al relajo, las que me llevan a los vicios, las que me llevan a otro tipo de condiciones que no son buenas. Me quedo con las amistades que son buenas y las pondero o las ordeno. Y luego, aquí no aplicaría limpieza, sino más bien me iría con el concepto original del Kandu, que era la parte de el neatness que menciona el modelo, pulcritud, más que limpieza. ¿Qué haría? Buscar relaciones que sean pulcras, relaciones buenas, transparentes, no de que te estoy ocultando cosas ni nada de eso. Eso lo empiezo a estandarizar, lo empiezo a evaluar y adicionalmente lo hago una manera de vida. Me ha tocado gente que, por ejemplo, en su vida no supera amores. Es que yo conocí a una muchacha en la primaria y sigo enamorada de ella y ahí siguen con eso, ¿no? O sea, no. Ya dale la vuelta a la página, ya genera ahí 5S, saca lo común y necesario que no te aporta nada y sigue adelante con tu vida, ¿no? Entonces, se puede aplicar en la vida y en el trabajo. Hay que ser creativos y busca el cómo sí en lugar del por qué no. Y trata de sustentar todo esto en Kaizen. Kaizen va de la mano de mejoras que son graduales, que son chiquitas, que se van realizando poco a poquito.
Hay diferentes maneras de ejecutar el Kaizen, que si les interesa, luego les puedo proporcionar algo de material. Y pues, revisemos algunas fotografías. El espacio pues, no nos da para revisar todo lo que va en el curso regular, que por ahí les haré la invitación del curso regular, que ese lo voy a impartir, si mal no me acuerdo, la siguiente semana. Ahorita revisamos las fechas. Pero, por ejemplo, este es el taller de herramientales en grupo modelo. Cuando tú llegas aquí a planta de grupo modelo aquí en Mariano Otero y Avenida Inglaterra, una de las prácticas que se hace es llevarte al taller de herramientales. Y te van a decir que para probar su sistema de 5S, ellos te van a dar el nombre de una herramienta que tú ni idea tienes de qué herramienta es, porque tienen herramientales especiales para su proceso. Y el reto es que tú la tengas en tus manos en menos de 30 segundos. ¿Cómo se hace? Pues si se fijan, ahí aparece una identificación de cada uno de los, digamos, lugares donde se encuentran los herramientales de cada uno de los estantes, y dentro de las bandejas aparecen ahí las claves donde están pues cada uno de los herramientales. Entonces lo que te van a dar, por ejemplo, es una coordenada, y con la coordenada pues tú hables, digamos, la gaveta, sacas la bandeja y buscas dónde está ese herramental. Y lo debes de tener en menos de 30 segundos. Si la herramienta no está, ya no pierdes el tiempo en estarla buscando. Simplemente vuelves a cerrar el cajón y vámonos a otro tipo de cosas. Y con eso evitas el estar perdiendo tiempo y gastando recursos en elementos que pues no van a estar ahí en su lugar. Ah, es que no está aquí, déjame buscarla ya. No, es que no hay otro lugar. Solamente hay un lugar para ese elemento y ahí es donde debe de estar. Y entonces ya no pierdes el tiempo, ni estás haciendo manipulaciones múltiples, ni estás yendo de un lugar a otro, ni te esperas, nada, ya no pierdes el tiempo. Con esto empiezas a atacar las mudas. Otra aplicación de 5S sencilla es poner ahí los contornos en los paneles de herramientas y ya ubicas si ahí está el herramental o no. Por ejemplo, esto fue aquí en una empresa, aquí por la zona de la colonia del ferrocarril, que está aquí a unas cuadras de donde está mi oficina. Recibimos así esta área, sacamos toda la basura que se tenía, habilitamos por ahí algunos anaqueles y mantuvimos por ahí el esquema de cajas para separar pues algunos de los elementos que estaban ahí. Se inventarió todo, se tiene un sistema de coordenadas y ya se sabe exactamente en dónde se encuentran esos elementos. Y rápidamente pues van y lo toman de ahí. Este es otro caso de una empresa que está aquí por R. Michel, en la que en el esquema anterior, casualmente el responsable de esta área siempre argumentaba que se le perdían los herramientales. No, es que me falta este buril o me falta esta broca y eso, siempre era el mismo cuento. Pero si se fijan ahí, aparece incluso hasta la mochila y cosas personales. Se aplicó 5S, se levantó un inventario, se contaron exactamente los herramientales, se le asignó un lugar y a partir de ahí ya no se le volvió a perder nunca el herramental. A partir de aquí tú ya eres responsable de todo lo que hay. Y si se pierde algo o se daña, tú lo vas a reponer y lo vas a pagar. A partir de ese momento ya no volvió a perderse ninguna herramienta. En fin, son pues aplicaciones pues que ahí están y que pues ayudan y facilitan a todo este tipo de procesos. No sé si hasta aquí pues tienen alguna pregunta o comentario y si quieren antes de esa parte de la sesión, me gustaría comentarles los próximos eventos que vamos a tener de capacitación. El 4 de junio voy a impartir el curso de 5S en donde revisamos con más detalle y con más información de fondo pues este modelo. Ahí revisamos algunos casos de aplicación, revisamos cuál es la estrategia de implementación de este modelo y tiene una duración de 5 horas. Es probable que lo vamos a ejecutar por estos medios virtuales y tiene un costo de 1,500 pesos. Los costos que ven ahí ahorita están al 50% del costo regular que manejamos de manera regular ahorita por las condiciones y entendemos que pues es complicado de repente a veces pagar este tipo de formaciones, pero tratamos también de ser empáticos. ¿Por qué?
porque las áreas de oportunidad para las organizaciones, ahora que se va a reactivar toda esta parte, pues ya de los procesos sociales que necesitamos, van a ir más de la mano de la optimización de los procesos, no tanto de ver qué es lo que voy a recortar para despedir, sino más bien cómo me voy a hacer más eficiente para que con lo que yo tengo pueda dar mejores resultados. Y entonces 5S es una herramienta fabulosa para esto. Voy a impartir también formación y certificación para auditores internos de ISO 9001 el 11 y el 12 de junio. Ese tiene un costo regular de 4,000 pesos el curso, pero ahora lo estamos ofreciendo en 2,000 y son 14 horas de formación. Voy a aplicar también el de técnicas de resolución de problemas el 17 y 18 de junio, son 12 horas, tiene un costo de 2,400 y a partir del 20 de junio voy a iniciar la certificación en World Class Manufacturing, que son 16 sesiones quincenales de 5 horas para lograr 80 horas de formación y ese tiene un costo de 9,500 pesos y hay un plan de pagos. En todos estos cursos se entregan los certificados, la constancia de C3 y la constancia de participación junto con el manual de las memorias del curso. Y pues bueno, me gustaría saber si tienen por ahí alguna pregunta o algún comentario en Sí, el que les Inge, buenas pueda. noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, Excelente. qué Siempre gusto se que aprende estés algo aquí. más con usted. Muchas gracias. Qué Sí, gusto que te hayas podido incorporar. sí, aquí andamos. Un saludo a todos los que están aquí dentro de esta importante sesión con el ingeniero. Hay una cuestión, Inge. Pasa siempre con mis muchachos que he tenido en los proyectos modulares, que muchos se van por esta herramienta. Como usted dice, es una herramienta fácil, pero compleja a la hora de aplicarse. Y entonces, cuando llega la cuestión de presentar el proyecto, hay una gran duda que tienen ellos y que también, incluso cuando se les pregunta ya en la presentación de su proyecto, muchas veces no lo saben determinar. Y ahorita escuchándolo usted que, pues sí, yo les comento que es algo que no tiene, no tiene fin, pues, no se llega y dice, ya quedó, ahora sí ya hasta aquí llegamos. Les preguntan, así específicamente, ¿cuánto tiempo te va a llevar la implementación de las 5 S? Y es una pregunta que no saben contestar o que contestan a medias. ¿Usted qué nos recomendaría o qué le recomendaría a todos los que estamos aquí dentro de esta sesión para poderlo llevar con las demás personas que están interesadas en esto? Claro, lo importante sería asociarlo a un plan de trabajo, como te decía, con metas y objetivos. La aplicación de 5S puede ser incluso hasta inmediata. Si se aplica, por ejemplo, con un tipo de evento Kaizen Blitz, en el que se hace una aplicación muy rápida, que Sí. puede ir desde minutos hasta aplicaciones ya mucho más profundas que pueden implicar ya tiempos más prolongados. Pero sí sería importante que para este tipo de proyectos académicos los alumnos marcaran un alcance y definan un plan de trabajo para que en función a ese plan de trabajo y ese alcance se definan esos tiempos. En términos, digamos, promedio, un proyecto de 5S anda alrededor como de una semana, un mes, más o menos, por ahí andan las Sí, porque va a aplicaciones. depender también de los recursos que tenga la empresa y los que necesite, como por ejemplo usted que vio ahorita de los anaqueles, si no tienen anaqueles, pues tienen que ver la manera de adquirir sus anaqueles. Entonces, Claro, algo comprarlos también que y muchas todo veces eso. los muchachos dicen, no, es que vamos a hacer esto y esto y esto. Bueno, ya propusiste que tienen anaqueles, no, tienen que comprar los anaqueles. Entonces son situaciones o detallitos que a veces se les escapan, pero sí es importante que usted como es el experto en esto nos dé su punto de vista para podérselo transferir a ellos. Muchas gracias, Inge. Claro, sí, por supuesto. Sí, yo sugeriría, como digo, que establezcan el alcance ahí de su proyecto y en función a eso ver ahí los tiempos. Una de las cosas que yo les pedía ahí a los chavos era, les fundamentaba los diversos tipos de eventos Kaizen que hay
por ejemplo, los Bliss, los Office, los Teian, los Genba Kaizen, en fin, te puedo proporcionar información, Milik, de esa información, de ese tipo de eventos, y en función a eso les decía, asócialo a una aplicación de tipo Kaizen. Dime qué tipo de evento Kaizen vas a aplicar para generar 5S. No, pues que es un Blitz. Ah, ok, ese puede ir de minutos hasta 2 o 3 días. Entonces ya dimensionaba por ahí, pero lo van asociando ya los alumnos. Ok, muy bien, Inge. Ya Elementos está, más muchas gracias. profundos, ya les puedes ahí marcar otra condición de tiempo. Perfecto, gracias. Por nada, para servirte. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, profe. Adelante, adelante. Bueno, respecto a lo que comentaba ahorita, el profe Ricardo sí es un problema, ya aplicándolo en una situación real. Yo me encuentro trabajando en el área de ingeniería de IBM. Ahí brindamos el soporte de calidad, pero nos enfocamos a cuestiones de proveedor, no la calidad del proceso de manufactura. Nos enfocamos a ese tipo de situaciones, ya sea cuestiones mecánicas, de software o de hardware. Entonces, cuando en esa área era de un proveedor externo, no era interna de la empresa. Yo me incorporé ahí cuando le hicieron un proceso interno y despidieron al proveedor. Entonces, esa área se encontraba hecha un desastre de cuestiones de material, de proceso y de tiempos. Al llegar ahí los ingenieros, el equipo de ingenieros que fuimos los seleccionados, pues se nos encomendó implementar las 5S, que es exactamente todo lo que estamos viendo. Todo eso es lo que estuvimos aplicando. A mí tuve la oportunidad de ser el champion de ese proyecto debido a mi carrera, ya que pues, la mayoría de ingenieros de ahí eran de metal mecánica, de electrónica, pues no estaban empapados con esta información que es la que usted nos acaba de brindar. El principal problema que tuvimos ahí fue cuando requerimos del inmobiliario, que era, nosotros necesitábamos mesas, necesitábamos racks para la herramienta, necesitábamos mesas para los testers. O sea, nos decían, tú tienes que implementar este proyecto, pero nos está costando tiempo. ¿Por qué? Porque hay que desconectar equipos, hay que parar de dar el servicio, hay que parar todo ese tipo de cuestiones. Nos exigían que lo hiciéramos en un tiempo en el cual ellos nos habían estipulado, pero no contaban con lo que estaba comentando ahorita el profe Ricardo, que fue lo que usted le comentó. Nosotros al necesitar ese tipo de materiales, o sea, no podíamos cumplirlo. Era algo así como que, o sea, tú me estás pidiendo esto, pero no me estás dando las herramientas o el material necesario. Entonces sí choca ahí un poco ese tipo de cuestiones conforme lo comenta el profe Richard, en base a los proyectos que se nos marcan en la escuela, como ya aplicándolo en campo, pues. Sí. Ahora, mi pregunta es, ahí ya una vez implementado las 5S, ahorita ya están implementadas, se nos están haciendo auditorías, pero esas auditorías en la empresa se manejan por 3 turnos. Entonces, en cada turno hay auditores diferentes. Entonces, yo lo que alegaba con el encargado de ahí de los auditores es que cada auditor tiene criterios diferentes. Un auditor llega y te dice, ¿sabes qué? Aquí hay polvo. Ah, está mal, punto malo. Otro auditor llega y aquí hay polvo, pero es muy poco. O aquí esto, aquí, o sea, los 3 turnos manejan criterios de auditoría diferentes. Yo le comenté al encargado, le dije, oye, pues ¿sabes qué onda? Antes de auditarme, pues primero fíjate que todo esté estandarizado, así como quieren que esté estandarizado el proceso y la aplicación de las 5S, que también esté estandarizado el proceso de auditoría. ¿Cómo se podría formalizar más esa idea que quiero plantearle? Sí, mira, puedes tomar la norma ISO 19011, que es la que establece los lineamientos para las auditorías de los sistemas de gestión y generar lo que vienen siendo ya criterios estandarizados, por así decirlo. Que esos criterios no tengan de alguna manera interpretación, sino que traten de ser lo más puntual posible. Entiendo que de repente a veces los auditores, dependiendo su perfil y dependiendo pues lo que conocen, pues por alguno pudiera ser, no sé, hay polvo, ok, para mí hay mucho polvo. Otro auditor pudiera decir nada más, bueno, hay polvo. A ver, entonces, ¿cómo podemos de alguna manera, digamos, tener un criterio que sea parejo con respecto a ese tipo de aplicaciones? Y ahí la norma te puede ayudar para poder establecer ese tipo de mecanismos
y tratar de estandarizarlos para que la evaluación sea pues lo más congruente y lo más, digamos, pareja posible. Pero, pues bueno, dentro de las auditorías siempre hay que considerar que siempre están esos niveles de variabilidad y que siempre el auditor de repente va a sacar esa parte de su criterio personal, sobre todo cuando Claro. pues conoce de ciertos temas o tiene cierto perfil, va a tratar de enfocar la auditoría para esos elementos. Pero ahí la sugerencia es, vuelvo a insistir, tomar la norma y tratar de desarrollar pues listas de verificación que sean pues lo más parejas posible para todos. Y Okay. algo también importante de lo que señalabas, por ejemplo, en la parte de la implementación de los proyectos de 5S, si te fijas, ahorita mencionaba y mencionaba también el maestro Ricardo, es de repente cuando queremos implementar, a veces no magnificamos cuáles son los elementos que se requieren. Y eso tiene que ver con la parte de planificación. Eh, de repente nosotros tenemos deficiencias a la hora de planificar. Los mexicanos no tenemos una cultura de planificación, entonces un área de oportunidad es trabajar ahí en esos elementos para evaluar pues, los riesgos, las implicaciones que hay antes de efectuar los cambios. Un riesgo es, pues probablemente yo voy a tener que hacer alguna inversión pues para poder implementar este tipo de modelos. En la implementación que tuve en Rotoplas, una de las primeras cosas que ellos pusieron como requisito es no hay inversiones, tienes que trabajar con lo que hay. Entonces, bueno, pues está bien, ya ese es un escenario muy bien definido, bien planificado por ellos y pues bueno, esas son restricciones que se tuvieron ahí y aún así pues se lograron cosas interesantes. Ya como propuesta, pues sí se estableció pues, la necesidad de adquirir algunos equipos y mejorar otras cosas, pero eso ya se tratará en otras etapas posteriores. Entonces creo que por ahí eso te puede ayudar y darte algo de luz. Muchas gracias, profe. Sí, muy bien. Adelante, si hay alguna otra pregunta. Adelante, ingeniero. Sí, Inge, yo complemento esto. Nosotros en el área de la construcción, obviamente, la forma en la cual trabajamos es siempre llevar un orden, cuantificar la cantidad de material que nosotros tenemos y obviamente si se necesita implementar, en este caso, cuando es una obra mayor, lo que es la bodega, clasificando tipo de materiales y las áreas donde se van a emplear. Lo que yo hago como comentario, yo me sigo o por medio de lo que son los proyectos, los planos. ¿Cuántos metros cúbicos necesito de concreto? ¿Cuánto es lo que yo voy a considerar de abundamiento? Y también lo que son los materiales, obviamente, que muy seguido lo platico contigo, es el control de calidad, las normas oficiales mexicanas y el ISO. Lo que viene siendo este tipo de implementaciones son muy prácticas. Deberían, nosotros no lo trabajamos en el área de ingeniería civil en UTEC. Sin embargo, ahorita que lo estoy viendo contigo, voy a considerarlo, voy a implementar y me gustaría incluso invitar al nuevo director que tenemos para que pues por medio tuyo se nos capacite para comprender la importancia que tiene el llevar el orden dentro de lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque se descuida mucho eso. De repente, muchachos ahorita que me están hablando, Inge, ya abrí mi empresa, pero lo que les falla es precisamente trabajar de esa manera o esa forma ordenada y desconocen precisamente esos programas que se tienen que implementar a todas y cada una de las carreras para poder conseguir lo que es el control o la buena administración dentro de lo que vienen siendo los procesos. Claro, sí. De repente nos falla, tenemos las iniciativas y a veces la manera de implementarlo es prueba y error, porque no hay una planificación, no hay un análisis de riesgos, no hay una magnificación de las condiciones que se pueden presentar y eso, pues, además de inhibir, genera condiciones de riesgo innecesarias, ¿no? Sí, lo Así es. platicamos y lo checamos, ¿no? Pues gracias, ingeniero. Gracias a ti, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por asistir. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo, profesor. Adelante, Ángel. Yo tengo 3 restricciones, bueno,
creo que son 3 o son 2 en el área de trabajo. La primera es que yo no tengo espacio suficiente. El área de trabajo que nosotros tenemos es muy reducido. Entonces, estamos 8 personas más la oficina de mi gerente y el volumen del material que nosotros recibimos llega a ser muy voluminoso. Entonces, la siguiente restricción que nosotros tenemos es que la cantidad de material que nos llega a las oficinas no está balanceado. Puede llegarme una semana a 8, pueden llegarme 20. Entonces, dentro de la oficina nosotros hacemos todo este almacenamiento de material, pero obviamente se podrá imaginar se podrá no dejan de ser cajas y entonces se van apilando. Y la segunda es que el tiempo de procesamiento de material por factores externos, en este caso al ser industria farmacéutica, los análisis muchas veces tardan de 15 a 22 días. Entonces, yo muy seguramente voy a tener todo ese material 22 días dentro de la oficina. Entonces, lo que se nos está pidiendo a nosotros es, pues, separar innecesarios e innecesarios, como usted lo comentaba en la presentación. El tema es, yo tengo que estar haciendo esa separación de innecesarios e innecesarios, pero hasta yo no tener un dictamen por parte del laboratorio de control de calidad, yo no puedo hacer una disposición final de este material. Y yo sigo recibiendo material. Entonces ya llega el momento donde yo estoy almacenando en mi ubicación o en mi escritorio material que se tiene que estar evaluando. Entonces, en este caso que la restricción es una cuestión ajena, ¿cómo controlas o cómo mantienes el orden dentro de un espacio reducido? Cuando las causas, no sé si llamarlas atribuibles, son de áreas externas a las tuyas. Sí, tienes esas restricciones de proceso y una consideración que creo que puede ser interesante para sensibilizar a la dirección y pedirle ayuda es, vamos cuantificando cuánto te cuesta el tener esos espacios ocupados por esos materiales que yo entiendo que provienen de un proceso con mucha variación, porque esos proveedores pues ahorita te entregan pues 8 piezas, pero te pueden entregar 100 y te ocupan esos espacios. Ahí hay mudas, ahí hay indudablemente mudas en ese proceso y tenemos que magnificar cuánto cuestan esas mudas y el tener ahí todo ese relajo y no poder efectuar debidamente el proceso de 5S para que pues tenga un flujo de proceso pues lo más estable posible, porque a final de cuentas, no lo mencioné aquí en el curso, toda esta parte de 5S va muy enfocada a generar un flujo de proceso. ¿Qué es el flujo de proceso? Pues que el proceso no se detenga cuando debe de operar. Y eso pues tiene implicaciones. Y ahí estoy seguro que a nivel ya de una cuantificación, digamos en términos financieros, la alta dirección te va a escuchar. Pero sí son de repente restricciones que están ahí a nivel del sistema. Ya lo habíamos comentado ahí en la parte de Lean, pero tenemos que complementarlo con esta parte. Nos reunimos en la semana, tenemos ahí pendientes unas reuniones de Lean para revisar eso, pero sí tenemos que cuantificarlo en dinero porque ahí hay pérdidas monetarias por tener esos espacios y generar demoras en lo que te llega la autorización. Es un cuello de botella y ahí hay lana que está perdiendo la organización. Y estoy seguro que si la cuantificamos y la magnificamos, te van a empezar a escuchar para que esa condición ya, digamos, sea de alguna manera atendida. Ok, va. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, por nada. Los escucho, adelante. A mí me llamó mucho la atención que las 5S también se aplicara sobre elementos o mediciones intangibles, por ejemplo, las relaciones humanas y otras situaciones. Creo que por lo general se entendía o se aplicaba a los procesos donde se generan productos, pero si esto lo aplicamos a servicios, me llamó mucho la atención. Entonces, sobre eso quería comentar que en algunos otros casos en los que se aplican las 5S a intangibles. Maestro Carlos Alfaro. Sí, de hecho, por ejemplo, una práctica que se pueden llevar ahorita, inmediata, revisen sus discos duros.
chequen qué información tienen. Estoy seguro que van a tener espacios con información o con archivos que ya no utilizan. Yo, por ejemplo, revisé mi computadora, otra computadora que tengo aquí en la oficina, y resulta que había archivos de hace como 15 o 20 años que ya no tienen ni sentido, únicamente ocupan espacio, me generan el no poder utilizarlo con archivos que sí necesito y que obvio me cuestan dinero el tenerlo ahí. Todas las mudas te generan pérdida de dinero, todas, incluso a nivel personal, porque si pensamos, por ejemplo, en esas relaciones que son tóxicas, pues también te cuestan lana de alguna manera. Andar metido ahí en vicios, andar metido en desgaste, en estrés, en todo este tipo de condiciones, eso te genera pérdida de dinero. ¿En dónde? Pues en enfermedades, en afectaciones, en no dormir bien, incluso pueden ser causales para algún accidente. Son muchas condiciones. Entonces, llévense ese ejercicio, por ejemplo, ahorita de aplicar 5S en su disco duro. Revisen cuál de la información que tienen ahí realmente necesitan y cuál no necesitan. La que no necesitan, igual bórrenla o respáldenla en algún otro medio. Si no la pueden eliminar ahorita, pues respáldenla en algún otro medio y vayan liberando esos espacios. Estoy seguro que, por ejemplo, en sus teléfonos, computadoras, tienen ahí un montón de archivos que pues, ni siquiera los necesitan y cuando los necesitan, no saben dónde están. Y eso es parte de eso. Entonces, 5S tiene esa versatilidad de aplicarse en tangibles o en intangibles. Por ejemplo, a nivel de servicios o en una oficina, en documentos. Obvio, hay algunas restricciones por ley, ¿no? Que te implican mantener documentos como facturas o pedimentos, pero hay otros documentos de manejo interno que de repente ahí los tienes y te ocupan espacio. Les comentaba al inicio de la sesión, yo en el proceso que llevo ahorita en la oficina, van alrededor como de unos 30 kilogramos más o menos de documentos, cartón que he ido desechando, que estaban ahí básicamente ocupando espacio. Mucho lo regalé a algunas personas que reciclan y órale, los documentos sensibles pues sí a destruirlos, pero son elementos que no se necesitaban y que eso me implica el no poder tener espacio para lo que sí necesito. Entonces esa es la versatilidad del modelo. Gracias, maestro. Gracias. Los escucho, adelante. Sí, ¿le puedo hacer una aportación aquí a Enrique Arámbula? Claro que sí, adelante. Para lo que comentaba acerca de, pues que es para los procesos y todo eso, yo tuve una experiencia de aplicación de 5S en una empresa de logística, donde trabajé, algunos de los muchachos que están aquí, de los alumnos, ya se las platiqué, y aplicamos las 5S en las cabinas de los camiones. Fue algo muy difícil porque, pues, para empezar lo que decía usted de la cultura, los choferes decían, pues es que, ¿cómo vas a aplicar eso? Que lo aplicaste allá en la oficina, está bien, pero aquí en la caseta, en la cabina, perdón. Entonces, al final, para no hacer el cuento largo, logramos que todas las unidades tuvieran la documentación que requerían en el lugar donde debería de ir, incluso hasta les dejamos espacio para una fotografía que quisieran. Ellos ya que pusieran la fotografía del perro, de la mujer, de sus hijos, de la querida, de quien quisieran, pero solamente una foto en un lugar específico y todas las cabinas estaban estandarizadas. El camión que se subieran iba a estar igual. ¿Qué hacían? Tenían que revisar que la documentación estuviera correcta, que no faltara nada, y se les dificultó al principio, pero después en cualquier unidad que se subían, rápido nos avisaban, ¿sabes qué? Pues no está la copia de la tarjeta de circulación, que esta unidad tiene un permiso especial y no lo trae. Entonces fue algo que se simplificó mucho y ayudó tanto a ellos para hacer sus servicios como a nosotros en la parte administrativa. Gracias, profesor Ricardo González. Gracias. Muy bien. Adelante, los escucho. Sí, no, nada más era eso, digo, para que viera aquí Enrique que pues en cualquier ámbito, siempre y cuando lo principal, que quieran hacer cambios. Si se quieren hacer cambios, se busca la manera. Si no, así llevas tú un buen proceso,
excelente, una propuesta perfecta que no te lleve grandes cambios ni grandes inversiones. Y la cultura es de así lo he hecho siempre, ¿para qué cambiar? Pues va a ser difícil, incluso imposible que se lleve a cabo. Sí. Algo muy similar, me tocó aplicarla ahí con Tequila Don Julio y con William Grant, en la parte de recursos humanos también, en la parte de la estructuración de los expedientes del personal. No se tenía ninguna estandarización. De hecho, las carpetas no tenían toda la documentación requerida y fue algo tan sencillo como aplicar un checklist, el cual se pega, bien sea como portada o contraportada del expediente. Se establece el orden de los documentos que deben de estar y ahí se van palomeando si se tienen o no. Y todos los expedientes tienen que estar armados en ese mismo orden y con esa documentación. Entonces, cuando alguien toma un expediente, todos los expedientes están armados de la misma manera y ahí rápidamente te das cuenta si falta algún documento o no. Entonces, son aplicaciones diversas, ¿no? Que hay por toda esta parte de 5S. El modelo es muy versátil, permite eso y permite pues llevar al máximo la creatividad, ¿no? Para poderlo implementar. Hay lugares que lo manejan por códigos de colores, por señales, por marcaciones, por checklist, por estandarizaciones, en fin, es muy versátil toda esta parte y eso es lo bonito del modelo. Y que es un modelo que puede crecer para generar esas mejoras con otros modelos ya más complejos. Entonces, ayuda mucho con eso. No sé si hay ahí alguna otra pregunta o algún comentario. Muy bien. Parece ser que no hay más. Este material, incluida la grabación de esta sesión, se las compartiremos. Les estableceremos dónde va a quedar la liga para que lo puedan descargar, al igual que la presentación que pudimos revisar el día de hoy. Y pues de mi parte agradecerles, por supuesto una disculpa por todo el arranque que fue un poquito complejo y un poquito de repente con esas condiciones, pues a veces que le dan sal y pimienta a este tipo de procesos, ¿no? Pero afortunadamente se corrigió y bueno, pudimos tener una sesión que creo que fue productiva. De mi parte agradecerles este espacio, este tiempo, la oportunidad, saber que están bien. De mi parte, bendiciones para ustedes y para todos sus familiares. Estén bien, cuídense mucho y seguimos en contacto. Los canales y las puertas están abiertas para todos. Ya está. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias. Y estamos ahí en contacto. Muchas gracias.